Hola, hoy les vengo a hablar de un tema que me han pedido por medio de las redes sociales y quiero también compartir con todos ustedes y espero que les sea de utilidad y ayuda. Me preguntaron, Caro, ¿cómo vivir desde el desprendimiento? Esa pregunta me pareció muy interesante y me lo pidieron en modo de video porque abarca muchas cosas. Vivir en desprendimiento abarca la vida como tal. ¿Qué puedo decir yo a grandes rasgos sobre este tema? Y es, la vida no espera a nadie. La vida lleva su curso normal. ¿Quiera usted vivirla o no? ¿Quiera usted levantarse hoy o no? ¿Quiera usted superar los desafíos, asumir los retos y, digámoslo así, todos estos obstáculos, si se puede llamar así, que día a día vamos teniendo, o ya tú mirarás si te quedas en una cama llorando a una persona, sufriendo por X situación, porque te echaron del trabajo, porque las cosas no están saliendo como tú quieres, o porque simplemente te has cansado por un momento de vivir. Esto como para decir algo físicamente, pero uno también se aferra no solamente a las personas, uno también se aferra al pasado, uno también se aferra a esas palabras o a esos momentos que para uno fueron muy dolorosos. Y quizás la persona que te dijo algo que a ti te hirió, ni se acuerda que lo dijo. Uno podría decir, ves que yo nunca conseguí pareja porque mi mamá cuando era chiquita me dijo que yo había nacido para ser monja o me había nacido que yo no había nacido para el amor, que yo había nacido para sufrir. Su mamá ni se acuerda que le dijo eso y usted permitió que eso le marcara la vida. Cuando yo me siento con mis pacientes a hablar, ve, ¿por qué no superas eso, esa palabra hiriente que te dijo tu pareja, ese acontecimiento cuando eras niño que te dolió? ¿Por qué no te desapegas de ese juguete que te dieron cuando eras chiquita? ¿Por qué no botas la bañera de tus hijos sabiendo que ya el mayor tiene 8 años y yo no creo pues que usted vuelva a bañarlo en esa bañera? ¿Por qué no botas ese muñeco? ¿Por qué no botas ese peluche? ¿Por qué no te desprendes de ese acontecimiento que si te dolió ya pasó? ¿Por qué no te desprendes de ese zapato que ya está viejo? ¿Por qué no te desprendes de ese vaso que ya está toteado y en vez de repararlo, pues lo botas y le das espacio para algo nuevo? Y yo me he encontrado algo, tanto físico como mental, o sea, tanto de recuerdos mentales y emocionales, como objetos, como cartas, peluches y todo lo que ya mencioné. Existen dos razones, desde mi lógica, por qué nos da tanto miedo desprendernos. Primero, es la palabra miedo. Miedo a enfrentar eso que tanto malestar nos ocasiona. O, por ejemplo, lo que pasa es que este fue el primer peluche que me dio mi papá cuando yo era pequeña. Y lo que yo siento cuando veo el peluche, la sensación que yo siento con ese peluche es algo que a mí me genera tanto que yo prefiero conservarlo. ¿Pero te hace daño? Sí. Entonces, prefieres aferrarte a algo que ya tienes totalmente identificado, que te hace daño, que desprenderte de eso sabiendo que va a llegar algo probablemente mejor, como por ejemplo, ¿qué? Tu tranquilidad. Cuando uno tiene que tener un aprendizaje en la vida y uno por miedo a enfrentarlo no lo hace, la vida siempre te lo va a estar mandando hasta que tenga la capacidad de enfrentarlo. Y la vida muchas veces le dice a uno, listo, vamos a ver quién se cansa primero. Si usted de seguirse aferrando a esa palabra, de seguirse aferrando a eso que te genera rencor, de seguirse aferrando a eso que te genera un malestar,
o yo de estarle mandando la misma prueba hasta que la superes. Porque si en eso está tu aprendizaje, hasta que usted no aprenda a soltar o esa persona, ese pasado, ese objeto, no vas a poderlo tener. Y como lo tienes que aprender, hasta que no lo aprendas, la vida no te lo va a dejar de poner. Entonces, cuando uno por miedo no suelta algo, la vida te lo va a seguir poniendo y presentando hasta que puedas ver el aprendizaje. ¿Que te puedes pasar toda la vida en eso? Claro, pero hasta que no aprendas lo que tienes que aprender a partir de ahí, no vas a ascender a otro nivel. Y lo segundo que me he encontrado es porque con esos objetos, con el recuerdo de esa persona, con aferrarnos a esa situación o a eso que nos genera cierta emoción y sensación, también estamos tratando de llenar un vacío. ¿Y qué hay detrás de todo eso? El no aceptar. El no aceptar que esa persona ya murió, en aceptar que esa persona ya tiene otra pareja, en aceptar que mis hijos ya crecieron y yo no necesito esa bañera, esa bicicleta, esos zapatos, incluso esos pañales. En aceptar, por ejemplo, ves que yo me compré una bicicleta para salir a hacer deporte, pero realmente sé que no lo voy a hacer, entonces ¿para qué sigues con esa bicicleta ahí? Ese vaso ya lo has pegado 3 veces, ¿para qué lo vuelves a pegar? Y es el no aceptar que la vida lleva su curso, que la vida no espera a nadie, que la vida sigue su trayecto. Y el hecho de que te quedes en el pasado, lo único que está haciendo es estancarte en una emoción, en un sentimiento. Y yo a veces les digo a mis pacientes, y es que el problema no es estancarse en el sentimiento, el problema es lo que ese sentimiento está haciendo en ti, esa enfermedad que te está provocando, ese cáncer a partir de ese rencor, a partir de ese resentimiento que tienes, esa gastritis porque no has podido terminar de digerir que tu pareja te dejó por otra persona. Sí, claro, pero es que eran 21 años de matrimonio, mi hijo se mató hace 7 meses y ese hombre en vez de quedarse conmigo se va con una mujer 20 años mayor que yo y se va a vivir con ella. Sí, que es difícil, claro, y no vamos a entrar a juzgar. El punto es, aceptar es hacerte un favor, es de pronto evitarte esa migraña, evitarte ese estrés, esa angustia, esa depresión, ese cáncer, es evitar que todas esas emociones se represen en tu cuerpo y estallen con un dolor lumbar, con un dolor en tus hombros, que estallen de tal manera que te empiece a dar artritis reumatoide, que te empiece a dar la alopecia, que te empiece a dar cualquier enfermedad ¿cómo es? Autoinmune, que te empiece a dar acné. Nunca me había dado acné, claro. Y es todas esas emociones que empezamos a reprimir. Es todo eso que ni siquiera nos atrevemos a soltar, no solo por miedo, sino también por no querer enfrentar lo que enfrentar significa como tal y el resistirnos a aceptar. ¿Aceptar qué? La decisión del otro, así yo no la entienda. Y es que para uno entender la decisión del otro, uno tiene que abandonar 3 asuntos importantes. Primero, su moral, porque no va a ser la misma del otro. Y si usted lo mira desde su moral, probablemente vas a estar errado. Segundo, hay que soltar su juicio, porque su juicio depende de sus creencias, de su crianza y de la interpretación suya ante el mundo. Y claro, uno como, digámoslo así, no me gusta la palabra, pero uno como víctima, uno no va a ver la situación de la misma forma como la está viendo quien hizo la situación que a mí me molestó. Y tercero, es dejarse de creer el bueno. Es que yo que fui tan buena, tan abnegada, y este por qué se va con otra. Es que yo que fui tan buena y tan abnegada, ¿cómo me echan de ese trabajo? Es que yo que fui tan buena y tan abnegada, ¿cómo me deja? ¿Cómo me hace? ¿Cómo? No, es simplemente aceptar el para qué me está pasando lo que me está pasando, que puedo aprender de esto, saber que yo tengo absolutamente todo lo que necesito y que
el valor de las cosas y de los recuerdos es el que yo le doy. Y si eso a mí no me está yendo bien, en un acto de valentía, empezar conscientemente a agradecerle por el servicio que me prestó X tiempo, por lo que me hizo sentir y de una manera amorosa, disponer de eso como se deba, sin tristeza, sin rencor y aceptando el curso de la vida, decir sí, ya es momento de dejar ir en un momento íntimo con uno mismo, desprenderse de eso. Porque tampoco hay algo mágico de, ya se pasó todo. No, es un proceso y un paso a paso que si necesitas ayuda de un profesional, me puedes contactar o contactar a tu psicólogo de confianza y con toda seguridad lo vas a lograr. Les mando un abrazo.